Gente, ¿alguna vez han sentido ese escalofrío helado subiéndoles por la espalda? No por algo sobrenatural, sino por una realidad tan cruel que les hace dudar de la bondad humana. Pues bien, yo lo sentí y no fue en una película de terror. Fue en la graduación de mi propio nieto, Alejandro. Yo todavía me encuentro, a veces en plena madrugada, con los ojos bien abiertos, reviviendo esos momentos, y el nudo en el estómago es el mismo. ¿Saben? Es como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies y hasta hoy, con todo lo que pasó y todo lo que sé, no puedo explicar bien lo que sucedió después o por qué, de repente, todo se detuvo como si nunca hubiera existido. Una parte de mí sigue buscando una lógica, pero la verdad es que la vida a veces nos presenta escenarios que desafían cualquier razón, dejándonos con el alma en vilo. Soy Lucía, tengo 60 años, y si hay algo que aprendí en esta vida larga y llena de batallas, es que uno hace de todo, absolutamente todo, por los hijos, por los nietos. Es casi un instinto, una fuerza que te empuja a sacrificar lo que sea por el bien de aquellos que vinieron después de ti. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor incondicional se convierte en una carga pesada, un fardo invisible que te aplasta el alma? O peor aún, cuando ese amor es completamente olvidado, ignorado, pisoteado como si no tuviera valor alguno. Yo trabajé como limpiadora durante años, en turnos extras que me dejaban con los huesos molidos y las manos agrietadas, limpiando la suciedad de otros, aguantando miradas de desprecio, para que mi nieto no tuviera que pasar por lo mismo, para que él tuviera un futuro digno, un camino que sus padres, que se fueron demasiado pronto en un accidente trágico, nunca pudieron siquiera vislumbrar. Cada centavo que ganaba, cada moneda que rascaba con esfuerzo, iba directo para la matrícula de su carísima facultad de medicina, para los libros que pesaban una tonelada, para todas sus necesidades. Yo me las arreglaba con lo mínimo. A veces, comía solo pan y café para que él tuviera una comida completa y nutritiva, renunciaba a mis propias consultas médicas para que él tuviera sus medicinas. No era una vida de lujos, pero era una vida llena de propósito, construida ladrillo a ladrillo con la esperanza de verlo triunfar. La graduación de él debería haber sido un día de fiesta, de orgullo que desborda, ¿saben? Me arreglé con mi mejor ropa, esa que guardo para ocasiones importantes, una blusa de seda que me costó un ojo de la cara y una falda que solo veía la luz del día en bodas y velorios. Fui llena de expectativas, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, casi saliéndose por la boca. Ver a Alejandro con su toga, con esa sonrisa amplia de quien venció en la vida, era todo lo que yo soñaba para él, la materialización de cada gota de sudor que derramé. Pero lo que encontré allí, en ese salón elegante, fue un balde de agua helada, o mejor dicho, un balde de hielo picado, de esos que te hacen temblar por dentro sin que nadie, absolutamente nadie, percibiera el dolor que me invadía y cuán profundamente me estaban clavando la estaca en el pecho. Estaba allí, en carne y hueso, pero invisible, como si mi presencia fuera solo un detalle decorativo, sin importancia real para el gran protagonista de la noche. Durante su discurso, mi corazón latía tan fuerte que pensé que en cualquier momento se me saldría. Contenía la respiración, esperando un muchas gracias, abuela, un reconocimiento mínimo de todo lo que hice. Una mención sencilla al nombre de la abuela que se sacrificó por Elan, pero no llegó ni un gracias. Habló del trabajo duro, de la dedicación, como si todo le hubiera caído del cielo, o como si él fuera un genio que hizo todo solo, sin necesitar la ayuda de nadie, mucho menos la mía. Eso ya me dolió en el alma, un ardor que me quemaba por dentro. Pero lo peor, mucho peor, aún estaba por venir, y yo ni me imaginaba que la puñalada más profunda, esa que me destrozaría el corazón en 1000 pedazos, vendría de donde menos lo esperaba, de una persona que acababa de entrar en mi vida y que apenas conocía. Aquella noche prometía ser la cúspide de toda una vida de esfuerzos, pero se convirtió en el escenario para el desmoronamiento de todas mis esperanzas. La cereza amarga del pastel llegó con la presentación de su novia. Una chica, tengo que admitirlo, bastante bonita, con el pelo impecablemente peinado y un vestido que gritaba dinero, pero con un aire de superioridad que me heló la
Sangre en las venas. Cuando nos presentaron, ella me miró de arriba abajo, de la punta de mis zapatos desgastados hasta el moño que hice con tanto esmero, con una sonrisita que no llegaba a los ojos, una expresión de desdén puro, como si yo fuera un insecto insignificante. Y luego soltó la frase, así, de la nada, con un tono que mezclaba desdén y burla, un veneno disimulado en cada palabra. Así que tú eres la abuela de Alejandro. Él siempre habla de tus elecciones de vida simples. ¿Fue? ¿Pues fue? ¿Pues fue? Como si me hubiera dado un golpe en el estómago, dejándome sin aire, y no pude evitar sentir un ardor detrás de los ojos, la amenaza de las lágrimas. Elecciones de vida simples. Esa frase me martilló la cabeza como un tambor incesante, repitiéndose una y otra vez con cada latido de mi corazón. ¿Simple? ¿Mi vida fue simple? ¿Mi vida fue todo menos simple? Fue una vida de sacrificio constante, de abrir mano de cada sueño personal, de no comprar una ropa nueva por años para que él tuviera lo mejor. Fue de ver el dinero irse antes de llegar a mis manos. Siempre, siempre pensando en el futuro de mi nieto, en su comodidad, en sus estudios. Fue una vida de privaciones, de elegir entre pagar la luz o comprar comida. La rabia me subió por la garganta, un nudo amargo que me impedía respirar, pero no dije nada. En ese momento, solo quería que la tierra se abriera y me tragara, desapareciendo de la vista de todos. El desprecio en sus ojos era un espejo de la falta de valor que ella veía en mí, de mi esfuerzo, y eso me dolió más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Me sentí despojada, desnuda frente a una multitud indiferente. Pero ¿saben? Hay algo curioso, casi inexplicable, sobre el dolor extremo. A veces, cuando uno toca fondo, en el punto más bajo de la desesperación, de la humillación, uno encuentra una fuerza que no sabía que tenía, una reserva escondida de la que nunca fue consciente. En medio de esa humillación pública, mientras las risitas discretas de algunos invitados se mezclaban con el murmullo general, una voz dentro de mí, clara y firme, gritó: ¡basta! No era una voz de locura, no era un impulso descontrolado, era una voz de claridad, de autodefensa, de dignidad que exigía ser reconocida. Una fuerza fría y determinada me invadió, como si un interruptor se hubiera encendido de repente dentro de mí, iluminando un camino que hasta entonces estaba oscuro. Mis manos dejaron de temblar. Y fue ahí, en medio de la fiesta de graduación de Alejandro, con la novia arrogantemente hablando de mis elecciones simples, y él sonriendo a su lado, sin inmutarse, sin defenderme, que decidí que era hora de jugar mis cartas. Porque sí, aunque ellos no lo supieran, yo tenía una carta guardada bajo la manga. Un pequeño secreto que nadie, absolutamente nadie en esta tierra, sabía. Ni mi mejor amiga, ni mis vecinos, ni siquiera mis hermanos. Era el momento de revelar que la abuela simple no era tan ingenua, tan desvalida, tan fácil de pisotear como ellos pensaban. La adrenalina comenzó a correr por mis venas, una sensación extraña y poderosa que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Tomé un respiro profundo, sentí el aire helado, casi cortante, en mis pulmones, y miré a Alejandro, luego a la novia altiva, que ahora me observaba con una curiosidad mal disimulada. Había un brillo diferente en mis ojos ahora, uno que no reflejaba la tristeza o la resignación, sino una determinación casi gélida, inquebrantable. Era como si el velo de la ingenuidad, de la sumisión, se hubiera caído de golpe, revelando una Lucía que ellos nunca habían conocido, ni siquiera habían imaginado que existía. La imagen de la Lucía frágil y desprotegida se desvaneció, dando paso a algo nuevo, desconocido incluso para mí. Alejandro, dije, con una voz que me sorprendió por su calma, su estabilidad, a pesar del huracán emocional que rugía internamente. Mi voz salió con una seguridad que no era mía, era como si otra persona estuviera hablando a través de mí. Quiero compartir algo con todos ustedes. La atención de toda la mesa se volvió hacia mí en un instante. Los cuchicheos cesaron, y pude ver la curiosidad en los rostros, la intriga, casi palpable en el ambiente. La novia de Alejandro me miró con una ceja levantada, una expresión de ligera impaciencia, como si esperara otra de mis simplicidades, otro comentario trivial de la abuela. Pero esta vez,
No sería así. Verán, continué, manteniendo mi mirada firme, inquebrantable, paseándome entre los ojos de Alejandro y su novia. Durante todos estos años, mientras trabajaba incansablemente, deslomándome en turnos dobles y triples, haciendo de todo para que tú, Alejandro, tuvieras un futuro brillante, para que no te faltara nada, también me pasó algo completamente inesperado. Hice una pequeña pausa dramática, casi instintiva, dejando que el suspense se instalara en el aire, casi sintiendo la tensión aumentar, los ojos de todos clavados en mí. Era un momento de poder, de control, que nunca antes había experimentado. Recibí una pequeña herencia. Un murmullo bajo recorrió la mesa. Las caras de Alejandro y su novia cambiaron drásticamente, como si hubieran visto un fantasma. Una mezcla de sorpresa genuina, un interés repentino y, para mi deleite, una pizca inconfundible de pánico comenzó a dibujarse en sus facciones. La novia de Alejandro se enderezó en su silla, rígida. Su sonrisa condescendiente había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de asombro. El ambiente se volvió pesado, casi denso, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de desatarse en el salón de la fiesta. Era mi momento de controlar la narrativa, de virar el juego a mi favor, de mostrarles que las apariencias engañan y que la abuela simple tenía más profundidad de lo que jamás imaginaron. No era una fortuna, para ser honesta, aclaré, mirando directamente a los ojos de la novia de Alejandro, sin desviar la mirada ni por un segundo, sintiendo una fuerza interior que me impulsaba, pero era lo suficiente para algo que venía posponiendo hace mucho tiempo. Algo vital que mi salud exigía a gritos y que yo, con mis simples elecciones de vida, no podía permitirme. Mis ojos se encontraron con los de Alejandro, y pude ver la confusión, el temor y una incipiente desesperación creciendo en ellos. La complacencia había sido borrada de su rostro, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca le había visto. Era como si un velo cayera de sus ojos. ¿Saben? Hace unos meses, descubrí que tenía una condición médica rara, algo que requiere un tratamiento bastante caro, algo que consume recursos y que, irónicamente, no podría costear con el salario de una limpiadora, ni con mis elecciones de vida simples que tanto desprecias. Dije, sintiendo el peso de mis palabras caer sobre ellos como una roca. Un silencio sepulcral, opresivo, cayó sobre la mesa. Alejandro parpadeó, la mandíbula caída, como si acabara de escuchar una noticia de otro planeta, algo completamente ajeno a su realidad. La novia de Alejandro, por su parte, se veía completamente aturdida, sus ojos fijos en mí, intentando, en vano, procesar la información. Podía casi escuchar los engranajes girando en sus mentes, intentando descifrar lo que significaba todo eso para ellos, para su futuro, para la narrativa que habían construido. Así que, gracias a esa herencia y a mis elecciones de vida simples que me permitieron administrarla con sabiduría y paciencia, guardando cada centavo, ahora puedo pagar mi tratamiento. Puedo invertir en mi propia salud y bienestar, algo que nunca prioricé por ustedes. Dije, la voz firme y clara, sin un rastro de duda o remordimiento. Luego me volví directamente hacia Alejandro, mi mirada fija en la suya, sin pestañear, grabando mis palabras en su mente. Y eso significa, querido nieto, que ya no estaré disponible para cualquier ayuda financiera futura. Mis recursos, a partir de hoy, son para mí y para mi salud. Ya no soy tu cajero. Automático, la cara de Alejandro se descompuso por completo. Pude ver el shock, la incredulidad, el miedo repentino y la rabia contenida en sus ojos. Su novia se puso pálida, un tono enfermizo en su piel. Sus labios se movían, pero ninguna palabra salía, como si su voz hubiera sido robada por el impacto. El ambiente se tensó de una manera casi palpable, como si un hechizo hubiera sido lanzado y la realidad golpeara a todos con una fuerza brutal e inesperada. Mi corazón, que antes latía descontrolado por la angustia, ahora estaba extrañamente calmado, en una paz que no sentía hacía décadas. La verdad,
Aunque dolorosa para ellos y para la imagen que tenían de mí, me liberaba de un peso insoportable. Era un alivio que jamás pensé que sentiría. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, nada de eso que se ve en las películas. Solo el silencio pesado, opresivo, roto por el leve tintineo de los cubiertos en las manos temblorosas de los otros invitados que observaban la escena. Completamente confuso sin entender la magnitud de lo que acababa de acontecer. Alejandro intentó decir algo, balbuceó algunas sílabas incomprensibles, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, asfixiadas por el nudo de la desesperación. La novia lo miraba con una mezcla de reproche furioso y pánico absoluto, como si la torre de sus sueños, de su estatus social, se estuviera desmoronando ladrillo a ladrillo frente a sus propios ojos, y ella lo estuviera viendo por primera vez. El futuro que habían planeado, basado en mi ayuda, se disipaba en el aire. Me levanté lentamente de la silla. Mi vestido, que antes me parecía pesado y casi me arrastraba, ahora se sentía ligero, como si me hubiera quitado un fardo de años de encima. Un peso muerto que me oprimía el alma. Los miré una última vez, a los dos, con una pena que ya no era por mí, por mi sufrimiento, sino por ellos, por la ceguera que el orgullo y la ingratitud habían causado en sus corazones, por la forma en que habían perdido el rumbo de lo que realmente importa en la vida. La fiesta continuó a mi alrededor. Los murmullos regresaron, las risas forzadas, pero para mí todo había terminado. La verdadera celebración, la de mi libertad y dignidad, apenas comenzaba. Y así, sin más, me di la vuelta y me fui de esa fiesta, dejando atrás no solo a mi nieto y su prometida, sino también una parte de mí que había estado atada a la culpa y al sacrificio extremo por demasiado tiempo. Sentí el aire fresco de la noche en mi rostro, una brisa que se llevó consigo el amargor del momento y me llenó de una sensación extraña de alivio, casi de renacimiento. Miré las estrellas, que brillaban con una intensidad inusual, y por primera vez en años, sentí que mi vida, mis elecciones, tenían un valor inmenso. Un valor que no dependía de la aprobación de nadie más, especialmente no de aquellos que solo me veían como un recurso. La verdad es que, a partir de esa noche, algo cambió fundamentalmente dentro de mí. Algo que aún hoy, cuando lo recuerdo, me eriza la piel. No fue una venganza, fue una liberación. La ruptura de un ciclo tóxico que duró demasiado tiempo. No sé qué pasó con Alejandro y su novia después de eso. No volví a contactarlos, ni ellos a mí. Supongo que la vida les golpeó de frente con la realidad, con las facturas que no se pagan solas, con los compromisos que no se cumplen con palabras vacías. Lo que sí sé es que desde aquel día, la paz volvió a mi vida. La herencia, esa pequeña suma que guardé en secreto, me permitió pagar mi tratamiento médico, viajar un poco y vivir con una tranquilidad que nunca había conocido. A veces, me pregunto si Alejandro, en algún momento, se arrepintió, si entendió el verdadero significado de la responsabilidad familiar y del sacrificio, pero la verdad ya no importa. Mi camino se bifurcó del suyo esa noche. Lo que me dejó esa experiencia, más allá del dolor inicial, fue una profunda enseñanza sobre el verdadero valor de las personas. No es el dinero que tienen, ni el estatus que presumen, ni el título universitario que cuelgan en la pared. Es la gratitud, el respeto, la reciprocidad, es reconocer el esfuerzo ajeno, el amor que se da sin pedir nada a cambio. Y, sobre todo, es aprender a valorarse a uno mismo, a no permitir que nadie te pise o te haga sentir inferior por las elecciones simples que hiciste, elecciones que, en mi caso, fueron el pilar de un futuro que no era mío. Hasta el día de hoy, me siento un poco extraña al recordar esa noche. Fue como si un velo se levantara, o como si algún tipo de energía o fuerza, tomara el control de mí en ese momento crucial para decir lo que debía ser dicho. No hubo explicaciones lógicas, ni un desenlace de película. Simplemente pasó. Y luego, la conexión se cortó. El silencio se apoderó de todo. A veces, siento una punzada de tristeza al pensar en lo que pudimos haber sido, pero rápidamente esa sensación es reemplazada por la certeza de que hice lo correcto, por la
paz de saber que me liberé.